Hola, 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 hola. Bueno, soy yo otra vez, el Professor, y continuamos aquí con este vídeo, como os prometí en el anterior, en el que expliqué la teoría de la ecuación de Riccati, que si no lo has visto y has llegado a este vídeo, te recomiendo que lo veas porque explico este pequeño párrafo que hay aquí de teoría. Vamos a resolver este ejercicio que es el enunciado que está en rojo. Pues en la primera línea tenemos la ecuación diferencial que vamos a resolver y en la segunda línea tenemos una solución particular que me la dan en el enunciado, tal y como os expliqué en el vídeo de teoría, que siempre me la tienen que dar para las ecuaciones que se resuelven tipo Riccati, ¿vale? Y siempre se resuelven como las voy a hacer ahora mismo. Entonces, hacemos el cambio de variable que expliqué al principio. ¿Cómo es ese cambio de variable? Pues y es igual a la solución particular, que en este caso es x, porque me la dan en el enunciado, tal y como expliqué en el vídeo de teoría, es obligatorio que me den una solución particular, si no, no se puede resolver por Riccati. Bueno, se puede, pero es un poquito más complicado. Bueno, pues x más 1 partido de u, y este es el cambio de variable que tenemos que realizar. Vale, ahora como en nuestra ecuación diferencial, como en todas las ecuaciones diferenciales, tenemos derivadas, tenemos una y', tenemos que derivar esta para poder luego sustituir. Pues vamos a ello. ¿Cómo derivamos aquí y'? Pues la derivada de y es y', va a ser la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada de 1 partido de u con respecto a u. ¿Cómo se deriva esto? Pues esto es menos u' partido de u cuadrado. ¿Cómo he hecho esto? Bueno, pues es un cociente y la derivada de un cociente es algo elemental. Se hace la derivada del numerador, que en este caso es 0, por el denominador sin derivar, o sea 0, menos el numerador sin derivar, que es 1 por el denominador derivado, que la derivada de u es u', es lo que he puesto aquí, menos 1 por u', o sea u', todo eso dividido entre el denominador al cuadrado, es decir, u al cuadrado, que es lo que he puesto aquí. Perfecto. Dicho esto, simplemente metemos esta y esta y' en la ecuación diferencial que me daban en el enunciado, es decir, donde pone y', pues pongo 1, aquí, lo metemos aquí. 1, bueno, x por y', x por 1 menos u' entre u cuadrado. Perfecto. Más m menos 1, tal como pone aquí, por a por x elevado a m. Todo lo que no sea nis se pone tal cual está. Lo vamos simplemente copiando. Y donde ponga i, vamos a meter pues la i que hemos dicho que va a ser nuestro cambio de variable. Entonces, por a por x elevado a m, tal como pone aquí, por paréntesis y donde pone i ponemos x más 1 partido de u, tal como pone aquí, ¿vale? Es la i, el cambio de variable que hemos hecho. Estamos aquí, menos x. Todo eso al cuadrado más y, donde y es x más 1 partido de u, menos 2x. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora aquí se pueden simplificar muchas cosas. Se pueden simplificar bastantes cosas. En primer lugar, esto lo escribimos como x menos x u' partido de u cuadrado. Más m menos 1 por a por x elevado a m. Aquí esta x se me va con esta x menos x es 0. Entonces me queda multiplicado por 1 partido de u cuadrado. Claro, 1 entre u al cuadrado es 1 dividido entre u al cuadrado. Más x menos 1 partido de u menos 2x igual a 0. Si nos fijamos, esta x sumada a esta x es 2x, menos 2x me queda 0, es decir, esta se me va con esto y con esto. Podemos poner como un denominador u cuadrado, porque aquí tenemos u cuadrado dividiendo, aquí también, y aquí tenemos simplemente u, es decir, ponemos como un denominador u cuadrado y aquí tenemos x por u', ¿vale? Luego tenemos aquí, ojo, esto está multiplicando, tenemos más m menos 1 por a x elevado a m, y luego observamos que esto, menos 1 entre u, pues simplemente está dividiendo entre u. Para dividir entre u cuadrado hay que multiplicar arriba por u, es decir, le restamos u, ¿vale? Porque u cuadrado entre u es, perdonad, u entre u cuadrado es 1 partido de u, es lo mismo, ¿vale? Es decir, menos u entre u cuadrado, fijaos que es menos 1 entre u, ¿vale? Eso, vamos, es demasiado básico como para que me ponga a explicarlo. Espero que esté claro.
y esto está igualado a 0. Por lo tanto, como la u, que es lo que estamos intentando calcular para luego deshacer el cambio y poder obtener la i, la u no puede ser 0, significa que esto de aquí no es 0, el numerador tiene que ser 0 para que esta igualdad se cumpla. Entonces, de aquí podemos obtener que x por u' más m menos 1 por a por x elevado a m menos u tiene que ser igual a 0. Y aquí, si nos fijamos, tenemos ya una ecuación diferencial muy jugosa. Entonces, esta ecuación diferencial, que yo no sé si me he colado en algún signo en algún momento, espero que no. Claro, nos fijamos que aquí este signo me lo había olvidado. Este signo va aquí, simplemente al x por u', ¿vale? X por u' tiene que tener signo negativo. Esto es más 1 partido de u. No sé en qué momento me he confundido, esto va sumado, ¿vale? Seguramente os hayáis preguntado que por qué había cambiado el signo, no lo había cambiado. Simplemente no sé por qué me he confundido y en vez de poner aquí más, como tendría que haberlo puesto, puse menos. Entonces, esto es positivo. Vale, ahora ya sí que está bien. Esto tiene signo negativo y esto tiene signo positivo. Vale, volvéis a repasar los signos, pero que está bien hecho así, que yo no sé por qué me he colado. Entonces, ahora ya sí que sí, tenemos una ecuación diferencial muy sencilla. Es como las que habíamos explicado hasta ahora. Pues simplemente nos damos cuenta que vamos a tener una homogénea y una particular. ¿Cuál es la homogénea? La homogénea es la que solamente, la que depende de u. La parte que dependa de u, como es esto de aquí, menos x por u', depende de u, más u, y eso lo igualamos a 0. Es la homogénea. Nos olvidamos de la parte que no depende de u, de la parte que depende de x, que eso es lo que me hará la particular que voy a resolver después. Entonces, en primer lugar, se resuelve siempre la ecuación homogénea. Pues vamos a proceder a resolver esta ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Nada, vamos a despejar, pues aquí podemos escribir esto como x por u' es igual a u, ¿verdad? Pasando el x por u' al otro lado de la igualdad. Y podemos escribir que u' entre u es igual a 1 partido de x. U' entre u es igual a 1 partido de x. Por lo tanto, integrando aquí, tenemos logaritmo. Y aquí voy a explicar una cosa que muchas veces me habéis preguntado y que lo voy a dejar claro, para que no queden dudas sobre eso, que es cómo escribo la constante y por qué la escribo solamente a un lado. Esto se podría escribir haciendo integral indefinida, como logaritmo de u, es una integral inmediata de las tablas, logaritmo de u más una constante, voy a llamarle por ejemplo a esa constante, y eso tiene que ser igual a, u' realmente, u' es diferencial de u con respecto a x, diferencial de u entre diferencial de x. Por lo tanto, esto de aquí se podría escribir como diferencial de u entre u iguala a el diferencial de x pasa multiplicando al otro lado del igual, diferencial de x entre x, ¿vale? Así es como integro esto. Entonces ahora lo integro y la integral con respecto a u me va a dar logaritmo de u más una constante que llamo a, y al otro lado de la igualdad, logaritmo de x más una constante que llamo b. Entonces, me habéis preguntado en otros vídeos que por qué luego solamente escribo la constante a un lado del igual. Pues muy sencillo, pues porque yo hago así, logaritmo de u es igual a logaritmo de x más b menos a. Paso restando esta constante al otro lado. Y a todo esto le llamo k. Al final son constantes. Me da igual que haya una constante que se llame a, otra que se llame b, o 55 constantes, a, b, c, d, r, o llámale como quieras. Al final las junto todas y le llamo k. Es una forma muy buena para simplificar, muy sencilla, que os recomiendo que lo hagáis siempre. Y así os ahorráis muchos términos. Entonces yo directamente, en vez de hacerlo así, resolviéndolo en un examen para ahorrar tiempo, pondría logaritmo de u es igual a logaritmo de x más k, por esto de aquí. Entonces, podemos pasar el logaritmo de x restando a este lado, logaritmo de u menos logaritmo de x es igual a k, aplicando propiedades de los logaritmos. Logaritmo de resta es logaritmo de cociente, o sea, resta de logaritmos es logaritmo de cociente, es decir, esto es lo mismo que el logaritmo de u entre x, es igual a k, y esto podemos sacar de aquí que u entre x es igual a e elevado a k. Pero como esto es una constante, a todo esto le voy a llamar k. Es que me da igual, e elevado a k va a ser un número y k va a ser otro número, pues el que yo quiera, le llamo así. Entonces de aquí obtenemos que la solución homogénea, u homogénea, es k por x. Y ya tenemos la solución homogénea de u. Ahora solamente nos queda calcular la solución particular.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ensayando esta solución homogénea, pero suponiendo que la k es una función que depende de x. Así se obtiene la particular. Entonces, u particular la ensayamos como la solución de la homogénea donde la k dependa de x. Y esto vamos a ver en qué nos influye. Va a ser k de x por x, ¿vale? La diferencia con la homogénea es que antes era solamente k por x, donde k era una constante, y ahora la k es una función que depende de x. Entonces, para resolver la particular, volvemos a nuestra ecuación diferencial que habíamos obtenido al sustituir la así, la más simplificada antes de hacer la homogénea. Aquí, esta de aquí es. Y claro, ya no es la homogénea. La homogénea era olvidándonos de este término que no tiene u's. Pero ahora para calcular la particular necesitamos este término de aquí. Vamos a volver a escribir esta ecuación, menos x por u', más m menos 1 por ax elevado a m, más m menos 1 por a por x elevado a m, más u igual a 0. Vale, entonces, lo dicho, como ahora estamos calculando la particular, necesitamos el término que no depende de la u, que es el que me va a dar la particular, que es este de aquí. Entonces, donde pone u, bueno, aquí vamos a derivar esto porque vamos a necesitar u' también, pues u' va a ser regla de derivadas de productos, va a ser la derivada del primero, es decir, k', porque ahora sí ya no es una constante, depende de x, por eso es k', por la segunda sin derivar, que es x, más la primera sin derivar, que es k, voy a poner k en vez de k de x, pero es k, o sea, es k de x, por la segunda derivada, la derivada de x es 1, ¿vale? Entonces, k' por x más k, esa es la derivada. Y ahora lo metemos aquí dentro, muy sencillo. ¿Cómo lo metemos? Pues metiendo menos x por k' por x más k. Simplemente aquí he puesto u', más m menos 1 por a por x elevado a m, tal cual, más u. U es k por x. Ojo, la k siempre depende de x, ¿vale? Eso va a depender a la hora de integrar o de lo que tengamos que hacer, o de derivar. En eso me influye, porque si fuese una constante, la derivada de una constante es 0. Pero si es una variable que depende de x, entonces, amigo, la cosa se complica un poco. Bueno, tenemos esto aquí, nos damos cuenta que si desarrollamos esto, menos x por... O sea, desarrollamos este producto de aquí, me queda menos k' por x cuadrado, menos k por x, más m menos 1 por a por x elevado a m, más k por x, y entonces este k por x se va con menos k por x, perfecto, me va quedando muy bonito, y al final obtengo menos k' por x cuadrado, más m menos 1 por a por x elevado a m, eso tiene que ser igual a 0. Ojo que esto estaba igual a 0, ¿vale? Todo está igual a 0. Entonces, una vez tenemos esto, simplemente podemos despejar de aquí k', vamos a pasar esto al otro lado de la igualdad, k' por x cuadrado es igual a m menos 1 por a por x elevado a m, pasamos dividiendo este x cuadrado, entonces me va a quedar que k' es igual a m menos 1 por a por x elevado a m menos 2, claro, al dividir entre x cuadrado, x elevado a m entre x cuadrado es lo mismo que x elevado a m menos 2. Eso es muy, muy básico, cómo dividir eso. Y una vez tenemos esto, podemos integrar. La integral de esto es inmediata. K de x será a por x elevado a m menos 1. Eso es inmediato, es la definición de la integral de una potencia, o también lo podemos obtener por la definición de la derivada de una potencia. Recordemos que si tenemos u elevado a n y lo queremos derivar, su derivada, u' es u elevado a n menos 1 por n menos 1, que es lo que teníamos aquí, ¿vale? No, perdona, por n, claro, por n. N por u elevado a n menos 1, y aquí es lo que tenemos, m menos 1 por x elevado a m menos 2. Por lo tanto, la integral de esto es x elevado a m menos 1. Simplemente le sumamos 1 a la potencia, es decir, m menos 2 más 1, m menos 1, que es lo que tenemos aquí. Y una vez tenemos esto, pues ya obtenemos la solución
particular, u particular, pues es la k de x, que es a por x elevado a m menos 1 por x. Es decir, a por x elevado a m. Ojo, porque x elevado a m menos 1 por x es lo mismo que x elevado a m. Recordamos que la forma de calcularlo sería hacer x elevado a m menos 1 más 1, que es la potencia de esta x. Y finalmente podemos decir que la solución total, solución general, es la u homogénea más la u particular. En este caso va a ser pues k por x, que era la homogénea, más la particular, que es a por x elevado a m. Y por último tenemos que deshacer el cambio de variable que habíamos hecho al principio, que es que y es igual a y particular más 1 partido de u. Por lo tanto diremos que y es igual a la y particular, que era x, más 1 partido de u, más 1 partido de la u general. Ojo, no la particular, no la homogénea, la general. Más a por x elevado a m. Y esta va a ser la solución final de esa ecuación diferencial que hemos obtenido ya, la y, de forma explícita. Vemos que la y está puesta toda en función de x. Ole, chapó, nos quitamos el sombrero, ha sido un ejercicio muy bonito. Por favor, dale a like, suscríbete al canal y ve los próximos vídeos, comparte la sabiduría con el resto de la gente. Gracias y hasta la próxima.